presencia del quien es fundador de Magna Green Group, una empresa de Houston, Texas, fundada hace más de 20 años, en donde ha liderado proyectos de gran impacto social. Es fundador de la incubadora Midas, considerada la única incubadora disruptiva del ambiente acelerador en español en Norteamérica. Lideró la creación de las primeras facultades bilingües de ingeniería, arquitectura y negocios en universidades públicas de Estados Unidos. Hoy en día hay más de 200 facultades bilingües y bueno, a lo largo de 2 décadas ha acumulado premios nacionales e internacionales. Sin más, ingeniero Jorge, bienvenido a esta plataforma de Mayeco Fest, donde buscamos impulsar cada uno de los proyectos que en este caso participan con nosotros. Muchas gracias también, Santiago, por todas las gestiones. Santiago es el director de Magna Green Group México, que sin duda también es muy importante la vinculación que hicimos contigo y por todas las gestiones que hiciste. Muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, le cedo la palabra, ingeniero, para continuar con este primer webinar. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Eh, yo creo que el mismo nombre de la empresa de nosotros habla del compromiso que tenemos. Ya son 20 años en el mercado americano y, y por eso el llamarnos Magna Green Group explica claramente nuestro compromiso y todo lo que estamos comprometidos. Obviamente que es un reconocimiento a ustedes como My Eco Festival porque es una iniciativa única, totalmente eh, especial y por eso estamos aquí apoyando esta iniciativa y con como dicen, una casa llena, que es tal vez lo más importante porque buscamos entregar no solo la información a personas que podamos y a empresas que podamos ayudar, sino también porque es un compromiso de todos, ¿sí? Es un compromiso de todos y me alegra mucho que tengamos una asistencia tan interesante y pues vamos a tratar de disfrutar al máximo este momento. Como dicen, pues la idea es que tengan sus micrófonos apagados. Al final vamos a dar la oportunidad para que se puedan unir en términos de preguntas, etcétera. Ya ustedes que coordinan y yo estaré más que dispuesto a poder responderles y que sea el interés de todos. Entonces, agradeciendo también a Santiago, nuestro representante en México, vamos a dar inicio haciendo la salvedad que vamos a hacer como un viaje muy general, por así llamarlo, sobre este tema, porque es un tema que no solo en el festival vamos a ampliar con más conferencias y más participaciones, sino también porque es un tema amplio que a lo largo de esta alianza que hemos creado, eh, vamos a seguir creando los webinars y todas este tipo de oportunidades a un nivel que permita a todos ustedes ir aprendiendo o ir adquiriendo y también ir compartiendo, porque en este tema las experiencias muchas veces, por muy pequeñas que sean, pueden cambiar y sumar de manera radical. Así que nosotros tenemos aquí el honor de compartir un poco lo que hemos hecho, pero estamos más que contentos de poder aprender de ustedes también en lo que le podamos colaborar y compartir. Em, Primero quiero saber si todos me están escuchando bien, haciendo como para no... eh, ¿Se oye perfecto? ¿Estamos bien? Bueno, ok, entonces vamos, Adelante, ingeniero, lo escuchamos bien. bueno, vamos a ir entonces avanzando. Em, es, es muy importante
entender qué es lo que hace Magna Group. Magna Group, como ahí bien ustedes lo ven, nosotros primero y el centro de lo que hacemos está basado en los valores. Entonces, creo que la transformación de las empresas con la llegada de la inteligencia artificial ha dado un punto muy importante que todos los que nos estamos enfocando en los valores y en todo este tema, por ejemplo, de la sostenibilidad y de otros elementos que son fundamentales, que la inteligencia artificial no puede abordar, eh, está tomando una redundancia súper importante. Así que nuestra concentración en los valores a través del emprendimiento nos lleva a generar, y lo que somos conocidos en los Estados Unidos es por la palabra disrupción. Tenemos la única incubadora de disrupción en los Estados Unidos en español y casi que nuestro segundo apellido es disrupción. Y esta iniciativa de, de Madeco Fest definitivamente es una iniciativa disruptiva, es una iniciativa con visión, es una iniciativa joven que nosotros estamos apoyando porque también es un ejemplo en Latinoamérica. Entonces, para nosotros es súper importante el factor disruptivo y de cómo funcionan los negocios en los Estados Unidos. No, es fundamental entender, bueno, creo que por ahí hay un micrófono abierto. Sí, por favor, todos nos ayudan a cerrar los micrófonos, les agradecería mucho. Entonces, em, como les decía, como les decía, ¿qué son los negocios en los Estados Unidos? Perdón que ahí se me fue el... Resulta que el 97% de los empleos en los Estados Unidos que no son del gobierno los generan las pymes, los generan las pequeñas empresas. Y estamos hablando de 28 28 millones de empresas, de las cuales 22 son empresas unipersonales, es decir, que son un emprendedor o una persona los dueños o los encargados de sacar adelante esas empresas, lo cual hace que eso sea un tema muy, muy diferente y muy especial. ¿Mm? Es- Esos 28 millones de personas son las que em, esas 28 millones de personas, o de empresas, perdón, y esas 22 millones de empresarios son los que mueven realmente la economía americana. Y eso hace que, que sea de vital importancia poder entender cómo funciona el sistema americano. Por eso el mayor presupuesto que existe entre las agencias de desarrollo de los Estados Unidos, sin tener en cuenta la parte de defensa o digamos eso de defensa nacional, etcétera, es la parte de negocios. ¿Mm? Entonces, tenemos que ser muy claves en entender eso. Aquí vemos un estudio que se hizo desde 1994 hasta el 2015, por más de 20 años, y estas curvas se siguen haciendo hoy, inclusive bajo pandemia, inclusive posterior a pandemia, inclusive previo a la pandemia. Y a pesar de la pandemia y todos estos efectos, las curvas se mantienen con las mismas tendencias, es decir, estos son millones y millones de empresas que están siendo monitoreadas con lo que llaman acá la rata de supervivencia. Y por qué están siendo monitoreadas? ¿Cómo saben que si operan y no? Porque el mismo gobierno, si las empresas no reportan impuestos, el mismo gobierno las cierra, las vuelve inoperantes. Entonces, el tema de los impuestos y el tema de la operación bajo las reglas americanas aquí es muy, muy serio. Y se llevan unas estadísticas muy fuertes sobre el tema. Y por eso se ve, como ustedes ven, estas curvas de supervivencia al principio, en los primeros 2, 3 años, logran desaparecer
50, 60, a veces hasta 80% de las empresas que inician, dependiendo de la industria, ¿sí? Entonces es muy importante entender la industria en la que estoy y mirar cuáles son esas, aquí lo llaman los challenge o los retos. Entonces, si ustedes que son muy ávidos, seguro, porque están aquí, es porque quieren entender cómo funciona Estados Unidos, simplemente entran e investiguen cuáles son los retos de la industria tal, la que sea, la que yo estoy haciendo. Y léanse esos artículos, porque eso les va a decir cuánto está creciendo. Cualquier crecimiento arriba del 4% es excelente. Nosotros, recuerden que estamos cerramos inflación con el 3% recientemente y la meta del gobierno es que lleguemos al 2%. Obviamente eso no se compara con nuestros países que tenemos inflaciones arriba de 2 dígitos. Pero si ustedes primero quieren saber un poquito cómo funciona su industria, cómo funciona lo que van a hacer, vayan al internet, vayan a la inteligencia artificial y pregunten, esa herramienta ya está ahí. ¿Cuáles son los retos de esta industria en los Estados Unidos, etcétera? Y ahí van a encontrar cientos de estudios porque aquí es muy importante ese tema. Es extremadamente relevante para algunos que ustedes que quieran entrar al mercado americano, hacer una sucursal en Estados Unidos de lo que hacen. Y crear una empresa en Estados Unidos es un proceso muy simple. Ni siquiera tienen que estar físicamente en los Estados Unidos, ni siquiera tienen que venir. Y lo decimos nosotros, pues, porque tenemos incubadoras que hacemos eso, movemos las empresas a Estados Unidos, de varios países, de 11 países. Pero más importante eso es porque cuando ustedes logran entrar a Estados Unidos con una empresa americana que han formado, así se llama exactamente a la empresa ustedes, así se llama una subsidiaria, empiezan, como es una empresa americana, empiezan a recibir todos los beneficios del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es decir, una empresa mexicana que opera en Estados Unidos como empresa americana recibe muchísimos beneficios de comercio, etcétera, que reciben las empresas americanas. Entonces es una estrategia que a veces no llega ni a los $500, pero pone toda la maquinaria del gobierno americano en función de esa empresa americana que nació, independientemente del capital de origen, porque nosotros somos un país que se ha construido a punta de inmigrantes y de sus negocios que inmigran y de todas las cosas que nos rodean. Entonces, eh, eso es muy importante entender el sistema antes que cualquier cosa. Cuando hubo la presentación, nosotros logramos ya hace 20 años fundar las primeras facultades aquí en los Estados Unidos. Y casualmente, yo soy ingeniero, fundamos las facultades de ingeniería, fundamos las facultades de arquitectura porque los latinos estamos muy metidos en el tema de la construcción, pero de las cuatro que pudimos fundar, la tercera era negocios y la cuarta era ambiental. Entonces, como decía en la presentación, hoy hay más de 200 facultades que enseñan en español, pero hace 20 años veíamos claramente qué era lo importante en que los latinos nos preocupáramos por prepararnos en las ingenierías, en los negocios y en todos estos temas ambientales y que hoy estamos viendo altamente influenciados por la inteligencia artificial, así como todas estas habilidades blandas, etcétera, etcétera. Se definen unas etapas en los negocios en los Estados Unidos, claramente definidas en estas curvas, como le digo, estas curvas son de millones de empresas durante muchos años que siguieron su misma trayectoria, no confirmaron una y otra vez que esta es la trayectoria del comportamiento de las empresas en los Estados Unidos. Entonces hay una etapa de lanzamiento son los primeros años donde se sobrevive, lo llaman acá el Valle de la Muerte y es donde nosotros hacemos un apoyo muy importante dentro de la incubación. Después, la tasa de mortalidad es altísima, por eso la pendiente de caída es mucha. Después viene la consolidación, que es cuando las empresas logran
en hacer operaciones y tener unas consolidaciones muy, muy fuertes. Eso puede ser entre sus primeros 4 o 5 años. Y ya viene la madurez y el escalamiento que es muy fuerte en los Estados Unidos. Cuando llega la madurez, prácticamente se reduce sustancialmente las empresas que no lo logran. Y el escalamiento, pues estamos acostumbrados a ver marcas que simplemente se vuelven exponenciales. Y esta es la meta, llegar hasta allá. Entonces, precisamente por eso hemos creado esta alianza, porque muchos de los empresarios mexicanos que están esforzados en este tema sostenible y quieren imponer sus productos, y sus ideas, etcétera, eh, es bueno conocer cómo puedo yo ir andando estas fases en los Estados Unidos acompañados, y esa ha sido una preocupación de sus líderes de esta iniciativa, de esta feria, que, como les digo, la idea es que ustedes se conecten a este proceso, porque no es el proceso de 2 días, es todo lo que pasa después de esos 2 días. Y los 2 días son como la gala, pero sigue todo un proceso en lo que pueden aprovechar. Como les decía, tenemos el Premio Nacional de Educación de los Estados Unidos, lo llaman el Oscar de Óscares, es decir, es el premio que le otorgan a los ganadores de otros premios. Y, y la importancia de eso que hicimos, de crear estas facultades bilingües hace más de 20 años, fue que también se generó un tema de ser el primer centro de negocios, de atención de negocios bilingüe en los Estados Unidos. Eh, Porque en ese momento era el Centro 64 que se estaba creando, y apostamos con el gobierno, oiga, hagamos esto bilingüe porque hay una necesidad muy, muy grande. Em, y no se estaba atendiendo a los latinos. Se demostró que los empresarios latinos no solo éramos los que más negocios abríamos, sino los que más apoyo necesitábamos. Entonces, por eso se creó el primer centro de atención bilingüe. Y hoy en día hay 1.200, más de 1.200 centros de atención de negocios en todos los Estados Unidos, asociados al gobierno, y todos son bilingües. Entonces, con mucho honor fuimos pioneros y se logró transformar lo que llaman aquí el landscape, o sea, como todo el horizonte del tema de negocios en los Estados Unidos, al volver estos negocios bilingües y al crear facultades de negocios bilingües. Y finalmente la incubadora de nosotros, como les decíamos, también entró dentro del tema Green, y porque las incubadoras acá siguen unas metodologías del Banco Mundial y de una asociación de incubadoras y aceleradoras que se llama el INVIA, que tiene como unas reglas de juego. ¿Qué es y cómo llegar a entender por dónde empezar? O por dónde yo como empresario puedo entender un poquito qué pasa. Entonces, cuando creamos esto hace 20 años, lo que nosotros dijimos fue: necesitamos una guía, una brújula. Y si la brújula en la historia de la humanidad llevó a la humanidad a donde fuera, pues tratamos de crear lo mismo. Y entonces eh, empezamos a demostrar que era completamente diferente el emprendimiento latino en los Estados Unidos al emprendimiento del resto. Y por eso empezamos a hablar de las empresas de doble orilla. Entonces, si ustedes entran a Google o a inteligencia artificial y colocan empresas de doble orilla tal cual, les va a salir Magna Group y les va a salir nuestros seminarios, etcétera, porque somos reconocidos inclusive a nivel mundial por Google, y no es que paguemos avisos. Es muy importante entender que las iniciativas que ustedes van a hacer tienen una orilla en su país que tiene cosas valiosísimas, y tienen otra orilla que es la que están explorando. Y ese puente, construir ese puente es la meta. Eh, Hay una cosa que fortalece estas iniciativas con respecto a los otros: los recursos humanos. Estas empresas de doble orilla, o las iniciativas que pueden hacer ustedes, deben entender que van a necesitar unos recursos humanos que ya están establecidos o son los que tienen, y van a necesitar de otros recursos humanos en el otro lado, que pues serán bilingües o tendrán las conexiones, etcétera, etcétera,
pero es muy importante entender que sin tener los recursos humanos adecuados, a pesar que tengamos un excelente producto, el proceso puede ser un poco exigente. Por eso, es exactamente el mismo modelo que estamos haciendo al aliarnos con nuestros amigos de México y de Mayeco Fest, es poder ser fuertes en ambas orillas. Entonces, tienen una iniciativa y los están agrupando a ustedes para volverlos fuertes, para darles oportunidades y tienen al otro lado un aliado que es reconocido a nivel mundial en ese tema de empresarial y empresarial verde. El tercer punto que nos caracteriza y que recomendamos para poder entrar con éxito es tener muy en cuenta los valores, es decir, el mercado americano reconoce la diferenciación en los valores, en las metas. Ustedes, por ejemplo, ustedes vienen aquí y ven una bolsa que está empacada. Yo siempre pongo el ejemplo nosotros tenemos perros y entonces voy con mis hijos a comprar la comida y a veces tengo que pagar el doble de la comida cuando voy con ellos por factores como que ellos reciclan el empaque o estas empresas recogen perros que están en la calle y los alimentan, etcétera, entonces el costo puede llegar a ser el doble. Pero como está ese valor, la gente lo paga y en Estados Unidos hay esa cultura. Entonces, todo lo que ustedes hacen desde el punto de vista sostenible, no necesariamente se tienen que enfocar en el precio, pero sí se tienen que enfocar muchísimo en el valor que generan, porque eso les va a dar oportunidad. Es ahí el factor diferenciador. Miren que cuando pusimos el tema, hablemos del tema empresarial, ustedes pueden leerse 10.000 libros de Harvard, ustedes pueden leerse 5.000 libros de motivadores, pueden ir a 20 conferencias de motivación, pero si ustedes no entienden cómo es el mundo y el secreto de los negocios sostenibles, van a perder oportunidades. Y aquí yo les estoy dando llaves de cómo enfocarse en varias cosas, entre ellas demostrar cuáles son los valores que tienen. Otro error que se comete muchísimo es no entender cuáles son los niveles de madurez empresarial, que ya se los mostré, pero también más adelante voy a tratar de mostrarles algo en muy corto tiempo, porque estas son conferencias fácil de 8 horas. Yo soy mentor del gobierno de los Estados Unidos, dicto conferencias para las empresas americanas y cuando hablamos de nivel madurez, la conferencia dura 8 horas. Entonces, en este caso de lo que ustedes hacen, es fundamental entender, y les voy a decir una frase muy sencilla. Ustedes llegan a los Estados Unidos o quieren entrar a los Estados Unidos con un emprendimiento o quieren aprender más de los Estados Unidos, pero la visión que tienen que tener es que yo vengo a continuar lo que estoy haciendo. No vengo a empezar de cero. No vengo como muchas veces vemos hoy en día con esta crisis migratoria, no vengo ahí al pie del muro a golpear para que me dejen entrar o arriesgo mi vida. No, como empresarios vienen a continuar y a buscar un nivel de madurez más alto. Si ustedes olvidan eso, su camino va a ser más largo. Pero más triste que va a ser más largo, va a ser más repetido, porque van a hacer cosas que no tenían que hacer, cosas que ya han hecho. Y por eso es muy importante estos encuentros del festival, etcétera, o estos encuentros que están teniendo esta noche, porque es muy clave que ustedes entiendan que no van de cero, que sus experiencias empresariales, su educación, toda esa lucha que hacen diariamente cuenta y cuenta mucho. Lo importante es que nosotros mismos no seamos enemigos de lo que hacemos. Aquí en Estados Unidos, el manejo de los recursos, el manejo de los clientes, por eso los CRMs, que quien no sepa qué es un CRM, pues es una plataforma de manejo de clientes, em, etcétera. El mismo coaching, entonces ustedes van a oír, no, es que yo soy coach de esto, soy coach de negocio, etcétera. Eh, en Estados Unidos,
lo que es más valorado es lo que llaman los mentores y mm, que es donde está la experiencia. Entonces, ustedes siempre traten de reunirse con personas que ustedes sientan que pueden intercambiar experiencias, pero que ustedes sientan que esa persona les puede dar experiencia sobre lo que ustedes no han recorrido. O muchas veces nosotros pensamos, no, es que él tiene mucha más experiencia. No, tenemos que ser claros en qué es lo que necesitamos, qué es lo que le hace un mentor. Entonces, si ustedes se acercan a alguien, a un mentor, etcétera, les va a decir, mire, creo que necesita ayuda en esto, y yo busco gente con más experiencia en lo que yo necesito. Y si yo soy bueno en algo, yo trato de ayudar a otros en lo que soy bueno. Y eso va generando una inercia que es como funciona el sistema americano. Yo pertenezco a un grupo de mentores que se llama SCORE, lo pueden buscar, SCORE, como anotar. Y SCORE es el ejército, lo llaman el Army de los ejecutivos acá en los Estados Unidos. Somos 10,000 empresarios que el gobierno nos pide, nos selecciona para que ayudemos a los empresarios de los Estados Unidos a lograr, porque es el 97% de los trabajos. Y ahí puede uno encontrar al vicepresidente de Coca-Cola que se retiró, al vicepresidente de marketing de la General Motors, o X o Y de estas mega empresas, de McDonald's, de todo. Grandes ejecutivos nos hemos unido para ayudar a los empresarios y todo, donamos nuestro tiempo. Entonces, si ustedes escuchan y entienden un poquito ¿cómo se dice? La idiosincrasia americana, muchos dicen, vea, usted necesita un sacerdote, un plomero, un no sé qué, chacha, usted lo necesita, pero por encima un mentor, y es un mentor de negocios para los empresarios. Entonces, tengan en cuenta esos factores que son tan diferenciados. La pirámide productiva es algo muy importante acá y es algo que nosotros hacemos y explicamos con los juegos de bolos. Entonces, básicamente, si ustedes van a hacer una incursión en los Estados Unidos, hagan su pirámide. Como tengo tantos productos o estas iniciativas, pero siempre debe haber una adelante, que es la que ustedes creen que más efecto va a tener, las que va a ser la más importante. Y eso es clave porque si ustedes ponen la que se enfocan en el pin de los bolos. Si uno le pega el pin de adelante al primero, tiene una altísima probabilidad de tumbarlos todos. Entonces, el mensaje de la pirámide productiva es, tengo que mirar qué es lo más eficiente y lo más productivo y apostarle a eso para entrar al mercado más competitivo del mundo. ¿Mm? El, el tema de la gerencia es fundamental. ¿Mm? Entonces, siempre prepararnos de cómo administrar, y les voy a mostrar el modelo que se utiliza para hacer este incursionamiento mucho más sencillo de cómo gerenciar y estrategia. Todo el tiempo teniendo estrategia, tener una buena administración y una buena estrategia. Eso es lo que nos permite tener un plan. Y esta es la gerencia más sencilla que uno puede explicar en el modelo. Nosotros, como les dije, explicaba hace 20 años, desplazamos al modelo Harvard en los centros de entrenamiento de los Estados Unidos. Después que teníamos el octágono y del emprendedor que se los acabo de explicar. De ahí entró Canvas, y en Canvas, que tenía 9 zonas, los que no lo conozcan, pues pueden averiguar cuál es el modelo Canvas. Eso entró como en el 2008, 2009. Y nosotros tomamos nuestro octágono que tenía 8, Canvas tenía 9, etcétera, y fuimos simplificando hasta llegar a un tema que ustedes escuchen, la gente que tenga administración, pero lo vamos a hacer muy, muy sencillo para que entiendan cómo funciona esto, porque es muy importante, porque este modelo se adapta muchísimo a las personas que quieren tener iniciativas de un país a otro. Entonces, ¿cómo funciona ese modelo? Yo tengo un cliente externo y todo lo que toque a ese cliente, todo lo que sea, entre en contacto con él de manera directa, así sea por teléfono, así sea de manera personal, así sea de manera escrita. Todo lo que toque el cliente, todo lo que el cliente ve de la empresa, se llama el front office, como la oficina frontal. Y esto, cuando yo estoy haciendo negocios en Estados Unidos, pues mucho tiene que ver
eh, con gente que conoce el medio y que es el que está enfrentando al cliente, pero es la persona que tiene que transmitir en términos de sostenibilidad ese compromiso real que hay eh, con lo que se está haciendo a nivel de planeta, a nivel de iniciativa, el impacto. Entonces, llamémoslo así, este cliente siempre tiene que eh, estar en el mejor nivel de comunicación. Entonces, no es así como que yo tengo una persona súper amable, súper conocedora que habla con el cliente, pero él después tiene que hablar con soporte técnico y los de soporte técnico no hablan inglés o no les importa o lo que sea. Entonces, mientras la iniciativa sea vulnerable en todo lo que el cliente busca, va a ser más difícil. Así que todo lo que tenga contacto con el cliente, así sea contabilidad, así sea el sistema técnico, lo que sea, o en una iniciativa mucho más pequeña, es como tener varios sombreros. Siempre que yo esté hablando con el cliente, debo estar muy pendiente de su experiencia. Ya no vivimos de la calidad. Ya eso, ya eso ha ido pasando a un segundo plano, no porque no sea importante, no, porque es necesaria y ya está inherente, o sea, ya la calidad va. Entonces, todos asumen que si yo estoy entrando al mercado más competitivo, tengo calidad. Entonces, ¿dónde empieza la diferencia? En factores como lo que ve el cliente, como el front office, como esa relación con el cliente. En la parte izquierda, el back office, que es lo que soporta el cliente, es lo que muy seguramente vamos a tener en nuestro país de origen. Entonces, muy seguramente el back office va a estar en México, muy seguramente el back office eh, va a producir lo que el cliente quiere ver, es lo que soporta lo que al cliente se le promete. No tiene contacto con el cliente. Apenas el cliente tenga algún contacto con alguien del back office, entonces se vuelve front office. Entonces les voy a poner un ejemplo sencillo, el restaurante. Entonces aquí en Estados Unidos y sé que en algunos restaurantes de México también, es lo que llaman los hosts, que son los que la persona llega y lo saluda. Hola, ¿cómo está? No sé qué, tengo reserva, no tengo reserva, cuántos son la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una primera experiencia del cliente es atenderlo, darle su mesa, saber qué quiere, etcétera, etcétera. Y esta persona lo conduce a la mesa o se encarga de que las personas estén cómodas mientras esperan, etcétera, los niños, etcétera, y los lleva a la mesa. A la mesa llega otra persona que se encarga de las bebidas. Entonces, bueno, ¿qué quiere una bebida? O le vende las entradas, le vende los vinos. Estas personas están especializadas en tratar de vender lo que no es el plato fuerte. O sea, las bebidas, ojalá sea un vino, ojalá sea una cerveza, ¿sí? Y alguna entrada. Entonces, los platos de entrada, etcétera, los vende esta persona y es el contacto con el cliente para que esa persona, mientras decide, mientras la cocina se demora, tenga una experiencia y después la misma o otra persona, que hay restaurantes que tienen otra persona que llega y les ofrece el plato fuerte. ¿M? Esa otra persona es la que tiene contacto con la cocina directamente y garantizar de que la cocina les dé los platos que son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero la segunda es la que crea que el ticket o que la venta sea mayor, porque las entradas, las bebidas, etcétera. Entonces ellos están concentrados en que la venta sea mayor y que tengan suficientemente algo que hacer mientras viene la comida. ¿M? Pero eso es el front office. Y entonces el manager del restaurante o otra persona pasa mesa por mesa, hoy, ¿cómo están? Ese es el middle office que se encarga de conectar el back office con el front office y se encarga de chequear que lo que lo recibe el cliente fue lo que se le prometió. Y el back office, pues es el chef, es el cocinero, es la gente de la cocina que no salen y no tienen contacto con el cliente. Entonces, esa es una forma sencilla de explicarles un poco esto.
¿Cómo se conecta esto? ¿Cómo tienen ustedes, si están buscando negocios en los Estados Unidos, cómo tienen que reunir y conectar esto a través de tecnología? Es inevitable el uso de la tecnología por muchas razones. En nuestros casos, por las huellas también ecológicas, por muchas cosas, pero la tecnología es la que va a cerrar ese puente, va a permitir que las operaciones se consoliden, haya cómo chequearlas, cómo mirarlas, etcétera. Muchos pueden decir, bueno, pero es que realmente yo soy solo en el negocio. No importa, porque los negocios van a crecer. Entonces, cuando yo tenga al principio, pues yo tengo los sombreros, por así decirlo, ¿cierto? Y tomo las posiciones. Después van a los negocios a crecer, pero de hecho, operar en Estados Unidos ya implica crecer, ¿no? Ah, no, es que yo voy a tener alguien que me distribuya allá en Estados Unidos. Ese alguien es un front office, entonces uno tiene que tener muy claro que ese front office opere y que dé la imagen correcta de la empresa en la que estoy. ¿Mm? Hablando de los valores, que fue el otro punto que les mostré, entonces en Estados Unidos lo pueden buscar, Harvard Business hizo un estudio sobre los valores empresariales que cada vez es más valioso y lo hizo basado en la pirámide de necesidades, es decir, que se atienden las necesidades básicas y después se van explorando. Eso llegó a tener 42 indicadores de valores empresariales. Como yo les dije, mostrar sus valores empresariales es fundamental cuando yo hago negocios en los Estados Unidos, porque estoy trayendo un valor diferenciador y un valor que me permite entrar en conversaciones y tener como ese punto de encuentro. ¿Mm? Nosotros, en los 8 niveles de empresa que tenemos, recuerden que funcionamos por octágonos, tenemos 8 niveles de empresa. A cada nivel de empresa les dimos unos valores que se iban adquiriendo. Entonces, nosotros postulamos que los valores de un emprendedor que tiene una idea no pueden ser los mismos valores del emprendedor que ya tiene franquicias. Em, porque los valores de las franquicias tienen que ser algo que se va a duplicar, hay que garantizar que esos valores cubran la marca, etcétera. Y los valores iniciales del emprendedor, pues son los valores casi que de probar el producto, de supervivencia. Pero la gran diferencia es que mientras uno va evolucionando en la empresa, por decir algo, no, que va de un nivel a otro, la empresa va cambiando y se va transformando, los valores se van sumando. Ellos no quiere decir que si yo voy creciendo en la empresa, los valores se van perdiendo. Entonces, la gran diferencia de los valores es que se vuelven como una escalera en caracol que yo voy siempre manteniendo lo que me sigue llevando arriba. Esto nos llevó a nosotros crear este análisis de valores que creamos 64 valores empresariales, 8 por cada nivel, que hoy en día es el estudio en valores empresariales más grande de los Estados Unidos, superando el que hizo Harvard, que tiene 42. Entonces, es muy importante el tema de valores y el tema de la organización que aquí yo se las estoy mostrando, porque desafortunadamente a uno le dicen en todos lados, no sé si lo han oído, yo voy a llevar a tu empresa al siguiente nivel. Toma este curso para que tu empresa llegue al siguiente nivel. Pero nunca nos dicen en qué nivel estamos ni a qué nivel vamos. ¿Mm? Entonces, hace 20 años creamos esta escala para evitar precisamente esa tendencia sin justificación a calificar. Entonces, esta zona azul es lo que se considera el área de emprendedor, es el área ven un cohete, es el área de soporte y de lanzamiento que vimos. Entonces empieza con una idea, se modela y se valida el mínimo producto viable, se lanza, lo que recuerdan las curvas que hicimos, se llega a un nivel de madurez donde en ese nivel de madurez ya se logra, llamémoslo así, ya se logra lanzar absolutamente todo y acá se empieza a generar ingresos o utilidades, llamémoslo así. En esta línea ya se empieza a generar utilidades. Ustedes ven que
aquí se ve que los edificios se van volviendo más pequeños porque las empresas se van reduciendo, pero cuando ya se genera eh, utilidad, etcétera, entonces empieza los siguientes niveles, que son los niveles ya de consolidación, de expansión y de escalarización, basado en esa reinversión que se hace en la empresa. Se hace una reinversión para crecer y finalmente se llega a la parte de ser inversionista, que es cuando se traen inversionistas, cuando se hacen alianzas, cuando se vuelven franquicias, y un poco lo que uno ve en Shark Tank o ese tipo de programas está llegando a esta altura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra muy temprano, no va a llegar a esto. ¿Qué pasa en las inversiones que son de green? ¿Mm? Que estos pasos no los maduramos, así sea en un tema de entenderlos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una idea o algo y creemos que como estamos salvando el planeta y como estamos cumpliendo nuestros valores y todo esto, ya puedo salir a buscar un inversionista para que eso se logre. Eso funciona en el mercado de la tecnología, porque el mercado de la tecnología es demasiado dinámico. Entonces, las ideas tienen que salir para ser producidas porque si no, rápidamente otro lo va a hacer. En el mercado de la sostenibilidad, no tenemos que vivir el mismo proceso de un producto tradicional, pero sí debemos entender cómo yo estoy pasando de tener una idea, de crear ya un modelo, de lanzar para que alguien me compre, de cómo todos esos procesos los debo ir estructurando, los debo tener planeados para que la inversión sea real, em, uniendo las metas de otros. Entonces, aquí en el octágono que vemos acá, aquí vemos las diferentes niveles. Nosotros tenemos todo un sistema. La parte derecha es lo que llaman el startup y la parte izquierda es la parte empresarial y cómo se llega hasta la expansión y hasta los digamos, temas de llegar a franquicias y esos niveles. Esa es una primera parte de cómo es la parte empresarial, súper, súper resumida, teniendo en cuenta cómo es la parte empresarial en Estados Unidos y unos factores diferenciadores. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer un emprendimiento sostenible, verde o como lo queramos llamar, o comprometido con el medio ambiente o comprometido con el desarrollo sostenible, con las metas del desarrollo sostenible o simplemente comprometido con las generaciones futuras, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, hay unos conceptos que debemos entender cuando yo estoy tratando de entrar al mercado de los Estados Unidos. La sostenibilidad, cuando yo voy en nombre de una empresa y hablo de sostenibilidad, es muy diferente cuando yo voy a hablar en nombre mutuo propio o yo, Jorge Mora, hago esto, reciclo y hago estas actividades, etcétera, etcétera. Reciclo en mi casa, reciclo el agua, tengo paneles solares, etcétera. Y es muy diferente cuando yo voy a hablar desde sostenibilidad empresarial. Entonces, aprendan al dar del discurso desde la empresa y aprendan al discurso desde la persona. La persona busca impactar su casa, su hogar, su entorno natural, mientras que la empresa, en términos de sostenibilidad, piensa en metas que son a nivel humanidad. Entonces, son metas extremadamente importantes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de las generaciones futuras. ¿Mm? Estamos dejando un legado. Entonces, estoy hablando a nivel humanidad. Entonces, ojo, no pierdan la importancia del discurso, del concepto de lo que hacen y miren cómo lo que ustedes hacen, si se llevara a cantidades astronómicas, si se llevaran a que todo el mundo lo hiciera, etcétera, ¿cuál es realmente ese impacto de ustedes como empresa? ¿Sí? Que sea un compromiso empresarial y no compromiso personal. Es muy diferente que la empresa haga algo a que la empresa, digamos, promueva a sus empleados a hacer algo. Son dos cosas completamente diferentes. Un error que se comete muchísimo cuando se intenta entrar al mercado americano. Es muy importante el término de sostenibilidad empresarial, es decir, cómo se va a sostener la empresa, porque
En México, por ejemplo, usan el término sustentabilidad y usan otros términos que, pues en el inglés no hay esa confusión. Pero una cosa es el tema de sostener el futuro de la humanidad y otro tema es el sostenimiento de la empresa. Porque si yo le apuesto a una empresa en un tema que me interesa, pero esa empresa no entiende todo esto que hablamos de las curvas, de cómo va a llegar hasta ser exponencial, y cómo mitiga sus riesgos, cómo atrae sus clientes, cómo tiene todo eso, va a ser difícil que ellos puedan llegar a cumplir la meta de las generaciones futuras. Es decir, si a mí me venden que esto que tú haces va a ayudar a toda la humanidad, pero tú no vas a durar más de un año, pues no va a ser fácil eh, que tú hagas negocios. ¿Mm? Entonces, lo otro es que hay que centrarse en los mercados de Estados Unidos. Estados Unidos, desafortunadamente, somos de los que generamos mayor huella de carbono en el mundo después de China y obviamente somos los que más y lo hacemos por habitante. Entonces, nuestros análisis, nuestro producto, todo nuestro factor de éxito tiene que entender claramente eso y entender que al ser una empresa de doble orilla, los temas económicos, medioambientales, sociales, las leyes, la tecnología, etcétera, 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 van a ser diferentes en ambas orillas. Entonces yo tengo que entender muy bien eh, cómo el Producto Interno Bruto de México se compara con el Producto Interno de los Estados Unidos. Y ahí esa oportunidad de cómo un americano está comprometido socialmente o medioambientalmente de una mejor manera, los subsidios del gobierno. Entonces yo voy a poner paneles en Houston y el gobierno me paga un porcentaje de mis paneles y qué pasa si los voy a poner en Guadalajara, los mismos paneles. Entonces, entender esos entornos empresariales son extremadamente importantes para garantizar el éxito. Entonces, yo debo entender, con todo esto, lo que les digo es cuál es la definición de sostenibilidad para mi empresa o para lo que hago. ¿Sí? ¿Y cómo está eso relacionado con estos factores del desarrollo sostenible de economía, sostenibilidad y la parte social? Pero lo que yo hago, ¿para qué? Para poder mostrar cómo está navegando lo que yo hago en esas diferentes áreas. Y ustedes han visto cómo dibujan eso, ¿no? Dibujan tres círculos y se encuentran en la mitad. Yo tengo que demostrar que mi compañía está en esa parte. Es decir, que tiene un balance entre los diferentes tres aspectos de una manera clara para que haya interés en lo que yo hago, para que yo ayude a Estados Unidos a reducir su huella, para que yo ayude a las generaciones futuras de Estados Unidos. Eso es todo lo que les interesa a sus clientes cuando busquen un país como Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer yo para cambiar la realidad de este país? Y eso lo pagan, eso lo valoran, ¿sí? Entonces hay que entender cómo yo estoy impactando desde las tres maneras el desarrollo sostenible para poder entrar a ser competitivo. ¿M? Y también cómo se interrelacionan o cómo están conectadas los elementos de la empresa, tanto en México como en Estados Unidos y desde los diferentes ángulos. Por eso, nosotros hace unos años cortos, 3 años, eh, hicimos el tema de fundar el Instituto Hispano de Economía Circular. ¿M? Porque la economía circular que ya se está, digamos, acercando bastante a nuestros países, es una respuesta integral a muchos temas de la sostenibilidad, porque estamos hablando ya de reciclar todos estos recursos, de hacer las empresas claramente sostenibles desde la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento sistémico de hoy en día está enfocado hacia la economía circular. Santiago va a dictar una conferencia de economía circular que les invito mucho a que vayan a la feria y aprovechen ese tipo de información. Nosotros somos los fundadores del Instituto de los Estados Unidos, donde nadie más está hablando en español de economía circular, pero sí está impactando mucho en los Estados Unidos, ya que esto viene, obviamente viene de Asia, viene de Europa mucho más desarrollado.
Y finalmente el otro criterio que se tiene en cuanto a entender la sostenibilidad pues, es a través de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué tiene que ver eso de la pobreza? ¿Qué tiene que ver eso que la gente coma? ¿Qué tiene que hacer lo del clima? ¿Qué tiene que hacer lo de cuidar el agua, los océanos, el manejo de energía, etcétera, etcétera? Entonces, venimos a tener unos parámetros bien sencillos. Esto es para que no, si ustedes hacen algo sostenible y dicen, bueno, yo quiero saber más, tomen estos parámetros bien sencillos, entender estos cuatro conceptos bien sencillos a su nivel, les permite entender cómo funciona el sistema. Y Estados Unidos es muy generoso con aquellas personas que entienden cómo funciona el sistema. Pero, ¿cómo funciona el sistema dentro de lo que yo les estoy explicando? Pues primero, lo que ustedes quieren hacer, productos sostenibles, tiene una altísima demanda en los Estados Unidos. Hay una creciente concientización con el cambio climático, con etcétera, todo lo que se está haciendo. Les digo Texas. Texas, por ejemplo, tiene la imagen de que aquí somos los petroleros. Y sí, somos los petroleros, pero también producimos el 25% de toda la energía eólica de los Estados Unidos. Por eso mismo, tenemos el acceso a capital verde más grande de toda la nación. Tenemos bancos que financian prácticamente a interés cero iniciativas medioambientales, sociales y que permiten que las decisiones sean muy fáciles porque el capital y la financiación existe. La eficiencia, apréndanse esa palabra. Nosotros siempre tratamos de hablar de sostenibilidad. No, apréndanse la palabra eficiencia. Entonces, si yo traigo eficiencia dentro de la reducción de residuos, dentro del el manejo eficiente de los recursos, a través de prácticas sostenibles que son medidas, voy a tener el apoyo y voy a tener la certeza que van a entender lo que estamos haciendo. Y lo otro es trabajar con sus gobiernos y mirar cuáles son los incentivos. Sobre todo en Estados Unidos, antes de que ustedes aborden cualquier iniciativa, averigüen si hay incentivos, que siempre casi hay, sobre lo que ustedes hacen. Eso hace que estuvimos hablando, por ejemplo, eso que es el sistema. Ahora, ¿cómo funcionan las prácticas empresariales sostenibles? ¿Cómo las ven? Entonces, también nosotros tratamos de resumir en puntos sencillos. Ahora, esta presentación o esta va a estar grabada y va a estar acceso en algunas personas o que sean de la feria, etcétera. Pero si alguno quiere saber más información, esto va a estar disponible porque la idea y el objetivo y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros con el festival y Magna es que esto esté, o sea, va a estar en nuestra página, etcétera. O sea que no tienen que tomar fotos o tomar notas, sino tratar de entender lo que tratamos de decir y si es posible, la escuchen varias veces, lo lleven de manera sencilla lo que hacen, no tienen que pensar que esto es una fórmula complicada. ¿M? Entonces, volvamos. ¿Qué tiene que mostrar la empresa? Tiene que mostrar eficiencia y conservación de recursos, lo que estábamos hablando, ¿cierto? El tema de recursos humanos, el tema de los recursos, digamos, que son agotables. ¿M? ¿Cómo se está adaptando y ayudando al cambio climático? ¿Qué hace por la biodiversidad, ¿cierto? Y cómo hace que la biodiversidad garantiza que haya recursos naturales, ¿cierto? Y preocuparse por certificarse, por mostrar a través de certificaciones, a través de, por ejemplo, de este tipo de temas, de asistir a My EcoFest, cosas así que están realmente comprometidos de manera estratégica. Ahora, la parte social y la parte de responsabilidad social. Ustedes en sus empresas deben tener, sea lo que sea, así sea un renglón, explicar cómo están priorizando su responsabilidad social. ¿Cómo lo hacen? En las comunidades, en la diversidad, en los recursos, en impactar los niños, en impactar las mujeres cabeza de familia, en lo que sea. ¿Cómo están haciendo los RSS? De otra parte, ¿dónde está la ética? Que hablábamos de los valores. ¿Cuáles son esas prácticas para evitar el trabajo infantil, para evitar el trabajo forzoso, para evitar el abuso de la mujer, para evitar la justicia en el comercio, etcétera, para promulgar, para evitar la pobreza?
¿Cómo están ustedes trabajando con sus empleados? Hoy en día, eh, los empleados no solo viven de los salarios, requieren sentirse conectados con las empresas y las empresas sostenibles dan prioridad al bienestar. Eso es extremadamente importante que ustedes muestren ese equilibrio entre la vida laboral y la persona para generar eso también en las generaciones futuras. Y finalmente, ¿cómo le están ustedes retornando a la comunidad? ¿De qué manera? Invéntense una sencilla. Si ustedes miran, los multimillonarios están donando todas sus fortunas a temas filantrópicos, asociaciones, organizaciones, etcétera. De nuevo, tienen que mirar y formar. Ahorita que ustedes están en elecciones y ese tipo de cosas, es su compromiso por mirar cómo está el gobierno, cómo está la normativa, cómo están los incentivos que quieren mirar hacia la parte sostenible. Utilicen las redes, utilicen sus blogs, etcétera, para que la gente entienda los beneficios y lo que falta, para no depender de los combustibles fósiles, para tener mucho cuidado con el agua. Ahorita yo soy de Colombia, ahorita por ejemplo en Colombia estamos en prácticamente en punto de racionar el agua, eh, porque hay escasez. Entonces es muy importante transmitir eso a las generaciones futuras a través de información, a través de pedir transparencia, a través de pedir. Por eso les digo que el gobierno hay que exigirle rendición de cuentas y este es un momento históricamente importante para México, aprovechando que están en unas elecciones y que ustedes creo que eligen por 6 años y mi ignorancia no es muy grande, y unirse a asociaciones público-privadas, mirar estas, cómo funcionan, porque la colaboración entre empresas y gobierno usualmente son las más eficientes y las más productivas. Entonces, aprender un poquito de ellas. No voy a entrar en estos ejemplos, pero sí voy a hablar de la importancia y les mostré lo que es la parte del front office, back office, etcétera, para el papel de la tecnología, ¿no? Y la tecnología es hoy en día eh, la que va a guiar todas estas conexiones. Ya nada va a ser que no sea con tecnología. Entonces, es muy importante entender la tecnología sostenible, lo que llamamos la tecnología sostenible, como son todo lo que son las energías renovables, el Internet de las cosas, el manejo del data y la inteligencia artificial. Nosotros tenemos ese esfuerzo. Yo estoy terminando mis estudios de posgrado en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre inteligencia artificial, pero no es para ser muy bueno en inteligencia artificial, es todo lo contrario, para aprender qué es lo que la inteligencia artificial no puede hacer y garantizar que toda esta parte sostenible sea cada vez más fuerte. Un poco lo que estamos haciendo al unir con My Eco Festival es esto, la importancia de identificar qué empresas están interesadas, juntarnos con las empresas interesadas y hablar periódicamente de cómo podemos hacer las cosas más sostenibles, más transparentes, hacer mejores prácticas, el involucrar a todos a través de diálogos y de estos temas como el festival que permite presenciar este tipo de oportunidades y comprometernos en capacitar como lo estamos haciendo hoy a las empresas, a transmitirlo a sus empleados para generar un mejor reconocimiento en la sociedad, aumentar el interés, mejorar la moral, que llamamos nosotros, y mostrar a las empresas que están más asociadas al tema, ¿cierto? Para que tengamos objetivos claros de sostenibilidad. Para todo esto que hemos hablado, que es la estrategia empresarial, ustedes tienen que desarrollar su estrategia empresarial sostenible. Es una huella digital para cada empresa, no tienen ni que copiar ni que buscar en la internet. Todo lo que yo les dije previamente confiere y crea lo que llaman la estrategia empresarial, que es su huella digital, formar a sus empleados, educarse como lo estamos haciendo ahorita. Si alguno de ustedes quiere duplicar o que la gente entre a los sitios donde va a estar este video, buenísimo. Y garantizar que constantemente están creando una cultura y una innovación, perteneciendo a este grupo que va a tener el festival, involucrándose en iniciativas de manera permanente, entendiendo los beneficios que tiene la sostenibilidad y por qué lo hacemos,
entendiendo los retos. Recuerden cómo empezó la conferencia. Investigue cuáles son los retos de lo que ustedes hacen. Porque si yo busco cuáles son los retos de la humanidad, pues están los indicadores o los objetivos de desarrollo sostenible. No, cuáles son los retos de la empresa de ustedes desde el punto de vista de sostenibilidad. Y una vez teniendo esos retos, ¿cómo los puedo superar? ¿Cómo puedo superar esos obstáculos? ¿Cómo puedo superar eso a través de un liderazgo que yo soy el que formo y a través de argumentos sobre lo que yo hago? Porque es que yo insisto mucho en eso, porque todos en la sostenibilidad echamos un discurso, a veces muy general, a veces muy de la humanidad, pero no entendemos cuál es nuestro rol como una pieza de esas 5.000 piezas del rompecabezas y qué tenemos que hacer. La mejor manera finalmente para poderlo saber es crear mis indicadores de rendimiento, mis indicadores, cómo yo voy a medir lo que hago, ¿cierto? Y de alguna manera poderlo conectar con otros indicadores, porque yo no voy a medirlo, voy a medirme a mí mismo, pero no tengo ninguna manera de conectarme con el resto. Entonces, ¿cómo crear mis indicadores? ¿Cómo elaboro memorias de sostenibilidad? Ahí hay mm, algunos estándares como el GRI, como el SASB, que se utiliza para empresas que inclusive están en bolsa, etcétera. Ese es otro tema un poco más complejo, pero debemos empezar como unas memorias de sostenibilidad, mucha transparencia, mucha honestidad. Aquí no es de ganar un premio, sino de ganar el objetivo que es dejarle algo a las generaciones futuras. Entonces, si yo mismo me meto cuentos, decimos en mi país, me creo unos indicadores, etcétera, para atraer incautos, la verdad, yo estoy comprometiendo el futuro de la empresa. Recuerde lo que les dije, si ustedes van a buscar inversionistas en temas de sostenibilidad, ellos van a ver qué tan sostenible es su empresa, no solo qué es tan sostenible lo que vende, sino si la empresa no va a durar, no hay impacto. Entonces no voy a colocar el dinero. Y eso se verifica y se entrega con garantías de lo que yo voy a hacer a través de mi memoria, de la credibilidad, de mi impacto social, de todo lo que hemos hablado, me genera lo que llaman las garantías externas. ¿Por qué el festival está haciendo todo esto? Porque está buscando la colaboración entre proveedores y clientes, porque está buscando la iniciativa de la industria, está haciendo asociaciones como con nosotros, que son de diferentes sectores, y al hacerlo binacional, crea lo que llama las redes mundiales de sostenibilidad. Entonces, este paquete que yo les describo así, es la manera cómo internacionalmente, mundialmente, se habla que cómo va a crecer empresarialmente y perdón, las empresas sostenibles. Y es exactamente el modelo que My Eco Festival está tratando de hacer al invitarlos a ustedes a participar. Hablemos del futuro, ya para cerrar. Economía circular es de primero, yo les dije, por eso nos enorgullecemos de ser líderes a nivel mundial, creando el Centro Hispano de Economía Circular en los Estados Unidos, el primero y único. Eh, Todo este tema de las energías renovables y cómo estar en la parte solar y eólica, que también en Texas somos bastante fuertes a nivel mundial, garantizar los suministros, que es ahí donde ustedes que tienen servicios o que tienen productos que desean vender a los Estados Unidos, tienen que entender el rol de las cadenas de suministro, de hacerlas resistentes, de hacerlas fuertes y de que esas cadenas de suministro sean sostenibles. Recuerden que el tema sostenibilidad no es, yo hago esto, yo reduzco esto, yo salvo el planeta con esto. No, nosotros miramos si las empresas son sostenibles. De nada sirve tener el mejor producto sostenible si la empresa no va a caer en la flecha roja que vimos al principio, ¿cierto? Y todo, muy importante, todo, todo lo que yo estoy demostrando en sostenibilidad debe quedar en el mundo digital para poderlo hacer viral, para poderlo explotar, para poderlo llevar lejos. Por eso el compromiso que tenemos con la inteligencia artificial y el manejo de datos, porque es la manera en que podemos generar transparencia, eficiencia y tener un discurso global en las metas que estamos teniendo. Entonces, espero que esto les genere sus propias conclusiones de lo que quieren tomar ustedes a corto, mediano plazo,
pero sobre todo la misión de esta conferencia y la intención que tenemos con MyCoreFX es llamar a la acción. De nada sirve que tomen notas, de nada sirve que vean esta conferencia por 20 veces si ustedes no se sientan y dicen, bueno, ok, voy a seguir estos pasos que me han indicado aquí y voy a pensar en la acción y cómo voy a poder llegar al mercado estadounidense. Si ustedes, por ahí hay una definición de éxito y fracaso, ¿no? Entonces, yo puedo fracasar miles de veces, pero el éxito es tener éxito en una. Entonces, no le tengan miedo a intentarlo, a todo, porque el futuro de los temas sostenibles está garantizado. Viene para quedarse. No hay forma, no hay regreso, porque todos estamos buscando un futuro más sostenible y próspero. Quiero agradecerles su tiempo, su participación masiva. Es muy interesante la cantidad de personas que nos han acompañado el día de hoy. Espero que y quisimos hacer un barrido, esto es grande e importante, pero estamos dispuestos a apoyarnos en todos los temas necesarios en esta alianza que se ha creado entre Estados Unidos y México. Muchas gracias por su tiempo y bueno, pues estoy en la disponibilidad de lo que ustedes eh, tengan, tengan a bien decirlo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero, por el espacio. Nos gustaría Perfecto, abrir un ingeniero espacio Jorge. de preguntas. Si alguien desea, nos puede poner aquí en el chat o si desea puede abrir el micrófono, pero para hacer un orden, esto fue una conferencia bastante interesante dentro del desarrollo de nuestros emprendimientos, pues para llevarlos al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente nivel de cuidar nuestro planeta. Entonces nos gustaría, si alguien tiene una preguntita, que nos la comparta para que el ingeniero Jorge Mora y Magna Green Group nos la resuelva. Hola, buenas noches. Bueno, ¿si me escucha? Hola, buenas noches. Sí, Sí, adelante, adelante, Iván. Gracias, muy amable. Tengo una pregunta con respecto a los productos, cuando hablamos en cuestiones de cosmética natural o tinturas, ¿estos tienen que estar registrados ante COFEPRIS o algún proceso para poder exportarlos o hay algún proceso para la exportación? bueno, ahí, ahí hay un tema muy, muy interesante. Iván, tu pregunta es muy buena pregunta. Sí, gracias. Eh, una cosa es la cosmética, llamemos así, por así decirlo, y otra cosa son productos naturales. Desde la visión, desde Estados Unidos. Y te lo voy a decir, los médicos, por ejemplo, los médicos aquí tienen que tener licencia, tienen que haber hecho 2 años de residencia en un hospital, etcétera, etcétera. A veces sus licencias son por estado, o sea que un médico de Florida no puede ejercer la medicina en Texas. Y los especialistas aún son mucho más, llamémoslo, restringidos. Pero, por ejemplo, hay médicos que ejercen desde medicinas alternativas, desde productos naturales, etcétera. Entonces, esos médicos no tienen las restricciones que puedan llegar a tener los otros. Inclusive hay, llamémoslo así, medicinas, entre comillas, de origen natural, que no son reguladas por el FDA, que es quien regula las drogas y los alimentos de los Estados Unidos. Entonces, tú vas a encontrar muchos, muchos productos, entre ellos cosméticos y otros, que dicen, somos productos naturales y no estamos regidos por el FDA. ¿Mm? Ahora, cuando tienes componentes que son restringidos, es decir, hay componentes químicos que son restringidos o naturales, por ejemplo, el cannabis. El cannabis es restringido en ciertos estados, obviamente es natural, pero su uso es restringido en ciertos estados y en otros estados es de libre consumo. Entonces, si vamos a hacer, tú tienes algún producto que por X o Y motivo tiene un componente como el cannabis,
En California no tiene ninguna restricción, pero en estados como Texas y otros estados no lo puedes vender. Entonces, em, desde los componentes que tú me estás diciendo, naturales y orgánicos, se abren unas ventanas muy interesantes, siempre y cuando uno tenga que en su análisis químico de componentes está garantizando que no infringe una ley. Por eso hay un tema muy interesante y es el que yo les dije al principio. Si ustedes abren una empresa americana, todo el sistema de comercio de los Estados Unidos trabaja para usted. Entonces, el caso de la pregunta tuya, entonces tú, Iván, le preguntas como empresa americana, ¿sí? Voy a importar esto, por ejemplo, o voy a usar estos componentes y el departamento de comercio te ayuda, te asesora, te pone expertos, etcétera, porque ellos lo que quieren es que tú lo logres. Ellos no quieren ponerte multas, ni quieren quitarte la mercancía, ni nada de esas cosas. Entonces, por eso yo empecé eh, muy desde el principio diciéndoles, mire, el truco es este. ¿Sí? El truco es armen una empresa americana y todo el sistema americano funciona para ustedes. Tengan una empresa americana y todo el sistema americano funciona contra ustedes. Entonces, la pregunta, Iván, tuya, buenísima, porque nos permite eso que les expliqué, verlo en un tema súper práctico, ¿sí? Entonces, no te puedo decir algo específico porque no conozco los componentes de que estemos hablando, lo que sea, pero sí te cuento desde el marco natural, las puertas se te abren. O sea, vos te estoy diciendo, hasta un médico no necesita licencia si está haciendo medicina natural. Pero si está haciendo medicina regular, mejor dicho, le toca sacar como 10 licencias. Gracias. Muy amable por la presentación. Ampliando la pregunta cuando dices con respecto a el análisis fitoquímico de las propiedades de los productos, sea esta medicina natural o sea cosmética, si ya el producto va con un registro implícito de COFEPRIS Nacional de México, Ayuda entra con mayor facilidad. Sí, garantía. sí, sí, Ahora bien, ajá, por el tratado que hay entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿ok? Pero si ese producto fuera peruano, hondureño, etcétera, no sería el mismo trato. entiendo. Si el producto en dado caso está en trámite o aún no tiene el registro, su compañía o sus analistas se encargan del análisis, o yo tengo que gestionar aquí localmente un análisis de fitoquímico de mis productos. Siempre lo vas a tener que hacer tú porque la Ujú, responsabilidad es tuya. Entonces, a ver, ese es otro error que cometen empresas que caen en incautos de que dicen, no, nosotros hacemos esto y tramitamos, pero en Estados Unidos hay una cosa que se llama liability, que es la responsabilidad civil. ujú. Entonces, siempre uno tiene que tener muy claro en dónde está la responsabilidad civil y donde sea de uno siempre tiene una póliza de seguros que a veces es ridículamente barata. ¿Sí? Pero por eso siempre hablamos de entender el concepto, entender qué se está haciendo, ¿cierto? Entonces, yo te puedo decir muchas cosas del concepto, Sí, ¿verdad? claro, te Entonces, entiendo. lo que te sale más barato es abrir tu Ujú, empresa en Estados Unidos y hacer todas las preguntas que quieras, porque va a haber, como empresa americana, va a haber alguien que va a estar pendiente para las cosas, ¿no? Entonces, como hay algunos preguntan que cómo podemos tener información, cómo podemos tener asesorías, cómo podemos, precisamente dentro del convenio que estamos haciendo con estos excelentes empresarios de MyEcoFest. Eh, Vamos a abrir un grupo de incubación, esos detalles después se hablarán, que va a ser para las personas y eso pues va a tener un tema limitado. ¿Y por qué vamos a abrir un grupo? Nosotros hacemos estas asesorías y como les digo, em, son asesorías en lo que la empresa tiene su incubador. Pero vamos a hacer una sección con el grupo de MyEco y vamos a abrir un grupo, como lo que hemos hecho hoy para poder diluir el costo en varios. Y entonces se vuelve algo, digamos, muy manejable. Pero eso no les puedo yo decir ahorita porque son cosas que vienen posterior al festival. Santiago conoce muy bien la dinámica de eso. Eh, pero para los que están preguntando, es que estoy tratando de responder esas preguntas. Y me hago entender de los que están, oiga,
que entendí que era una asesoría. Nuestra misión primero es educarlos para que si los asesora alguien, ustedes sepan qué tiene valor y qué no tiene valor. Si ustedes toman lo que hoy escucharon, si vuelven y miren el video, les aseguro que hay más de 20 o 30 horas de exposición aquí. Nosotros tomamos y la resumimos muchísimo, pero con que ustedes tengan el video y lo oigan una y otra vez, van a entender el sistema, van a entender cómo navegar, van a entender los tips. Lo que nosotros hicimos fue darle los trucos, los tips, los secretos. Y con base en eso van a poder tener una estructura para empezar a pensar de una manera más clara qué es lo que quieren hacer. Estar metidos en sostenibilidad es una garantía de muchas más oportunidades, es una garantía de que la gente los va a escuchar, es una garantía. Pero recuerden lo que yo les dije hoy, en la sostenibilidad el negocio es muy diferente porque yo no solo tengo que mostrar lo que vendo es sostenible, sino que yo soy lo suficientemente sostenible para garantizar que llega a las generaciones futuras, porque es que mi truco con la sostenibilidad es, yo quiero que me apoyes porque yo voy a cambiar el mundo hacia el futuro, pero si no voy a durar ni un año, no hay sostenibilidad. Entonces, por eso es muy importante el tema que escogieron en MyEcoFest con Santiago y me dijeron, mira, hablemos de sostenibilidad empresarial. No es sostenibilidad, porque sostenibilidad hay libros, yo creo que no, YouTube, todo, o sea, usted se puede gastar creo que un año viendo videos de sostenibilidad y no repiten. Pero vayan y busquen información como la que yo les acabo de dar. Vayan y busquen sostenibilidad empresarial y van a encontrar que no existe. O sea, y mucho menos los secretos. Así que yo creo que aprovechen la visión que tienen las personas de Mayeco Fest, aprovechen la alianza con Magna. Nosotros los vamos a ayudar, no se preocupen. Eh, pero Muy amable, gracias. tenemos que encontrar la manera de hacerlo, ¿ven? Y que todos tengan acceso a eso. Gracias, gracias, Andrés. Muy buenas preguntas, Iván. No te Yo, escuchamos, ¿Alguien más tiene alguna buenas, otra pregunta? buenas, ahí nos agarramos en la misma hora. Yo tengo una pregunta para el maestro. Perfecto. Bueno, bueno, entiendo muy bien lo que dice del parte de educar para prepararse, para expandirse y pedir apoyo. A lo mejor usted también tiene alguna información que ya que está de ese lado, pues, saber qué tan costeable es, pues, enviar productos, accesorios sostenibles, sustentables, de calidad innovadora más bien, a Estados Unidos y cómo se podría relacionar uno ya con las tiendas así. Pues muy buena pregunta, pero como dirían los abuelos, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no solo el embalaje, por ejemplo, ahí les voy a poner un ejemplo. Voy a mandar un container, pero si es un container por volumen o es un container por peso. Entonces, si es por peso y tú mandas unas moneditas, pues tienes que, imagínate, trabajar, no sé, 50 años para llenar un container. Pero si es un container por volumen y mandas vehículos, pues seguramente va un container, va un carro o dos máximo. Entonces, ese es el depende que tenemos que entender del negocio y entender en lo que hacemos. Ahora, las conexiones, por eso tenemos la incubadora. Ustedes vieron esa curva toma 17 años. La incubadora del gobierno, de la cual yo soy mentor, se llama el 8A, lo pueden buscar 8A con el SBA, o sea, SBA Administration, sí, Small Business Administration en inglés. La incubadora dura 9 años. Es decir, el gobierno te dice, ok, usted ya tiene la empresa abierta 2 años. Tiene que mostrarme 2 años de éxito, o sea que son empresas que usualmente tienen tres porque son con los reportes de impuestos, tiene que pasar un primer año para yo hacer mis reportes. Entonces, una condición perfecta, la empresa tiene 3 años, usualmente tienen cinco y deben entrar a una incubadora de 9, pero es por esta curva que les acabo de explicar, los gringos tienen todo clarísimo. Nuestra incubadora sabe que los latinos no podemos hacer eso. Primero porque esta incubadora es para ciudadanos americanos. Entonces, de por ahí ya perdimos el año más de la mitad. Entonces, creamos esta metodología, esta incubadora para que la gente no le toque hacer eso. Puede arrancar de cero, pero
pero la incubadora es de doble orilla, es decir, realmente no está arrancando de cero porque ya trae algo de México. Entonces, nosotros por eso tomamos esa experiencia y creamos la doble orilla. Y todas esas preguntas, esas son tan solo unas pocas preguntas, porque por ejemplo, ¿cómo funcionan las divisas? Yo vendo en dólares, ¿cómo me traigo el dinero? ¿Me cobran impuestos en ambos lados? Eh, ¿Qué pasa si yo quiero adquirir subsidios del gobierno y no soy una empresa americana? ¿Me los dan? ¿No me los dan? Eh, Tengo que tener pólizas de garantía ya por si el producto llega, no llega. ¿Cómo funciona? ¿Me cobran impuestos en ambos lados o me descuentan los impuestos mexicanos? ¿Qué me conviene más, hacerlo como persona o hacerlo como empresa? ¿Qué pasa si nos unimos 5 o 6, creamos una asociación y exportamos todos juntos? O sea, hay muchas preguntas, no solo las dos muy buenas que tú dijiste, sino cómo funciona esto es lo que queremos que ustedes descubran. Ojo con cuando se quieran asesorar de alguien. Es muy importante que ustedes descubran, no que les cuenten, porque ustedes entonces van a seguir siempre dependiendo del experto, entre comillas, a que ustedes sientan, vuelvo y les digo, vuelvo y les repito, esta conferencia era explicarles que en los negocios sostenibles también debe ser sostenible la empresa. Y si ustedes viven de la información que alguien les cuente porque les parece más sencillo, porque como que eso da miedo, porque entonces van a perder la oportunidad de crecer muy rápido. Y es muy importante que ustedes aprendan. Por eso aquí armamos esto para que ustedes escuchen, para que ustedes tengan una guía, pero no es para que ustedes descarguen en alguien porque no van a hacer su empresa sostenible. La idea es que ustedes descubran. No estoy diciendo que tienen que aprenderse todas las leyes, no. Descubran todos los secretos que les dimos hoy y los vayan aplicando poco a poco y se empoderen como empresarios. Y van a ver que el sistema les va a ayudar. Ok, muchas gracias. Sí, Perfecto. Ingeniero Jorge, pues le agradecemos muchísimo por compartirnos toda esta experiencia. Sin duda es muy fundamental para todos nosotros el estar realizando acciones sostenibles que impacten a la humanidad, a la sociedad, y es algo que estamos impulsando en Mayeco Fest, ¿no? Tener una economía más verde, en donde no solamente se busque un beneficio económico, sino también el beneficio social y el ambiental. Por eso es muy fundamental esta vinculación que hicimos con ustedes. Agradecemos muchísimo a Santiago por todas estas gestiones de nueva cuenta. Muchas gracias, Santiago. Vamos a trabajar en conjunto aquí en Guadalajara con todas estas empresas y emprendedores. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse y enseguida seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés y Ángel, gracias. Les mando un saludo desde la ciudad espacial y recuerden que producimos el 25% de la energía eólica de todos los Estados Unidos y no somos solo petróleo. Entonces, es muy importante entender que el compromiso, inclusive en sitios como nosotros, tiene que partir de los líderes. Y yo realmente los felicito a ustedes y a Santiago desde niño ha hablado del tema de sostenibilidad y está desde muy, muy niño unido con nosotros, muchos años ya con nosotros. Y por eso yo creo que ese es el compromiso de liderazgo. Así que a ustedes tres les mando un saludo muy especial y les felicito por, como dije en la conferencia, solo con personas como ustedes se va a poder llegar lejos. Así que muchas gracias y espero que este aporte haya cambiado así sea una vida, lo logramos y los felicito por la asistencia y de nuevo, creo que este video tiene una gran cantidad de información que no está en la calle, que no se escucha en una universidad, que no se escucha en una cámara de comercio. Esto no lo enseñan. Lo hemos sacado un poco de las entrañas de nuestra experiencia para compartirlo porque es ahí donde logramos marcar algo empresarialmente. Así que la idea en lo que sigue aquí en adelante es que este tipo de iniciativas las desmenucemos, las ampliemos un poco más para que toda esta maravillosa gente emprendedora logre ser más competitiva en sus negocios de sostenibilidad. Perfecto, Jorge, pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Ángel, la verdad, por este acompañamiento
tuvimos durante esta noche, porque hubo mucho conocimiento que va a ser de gran utilidad para todos estos emprendedores aquí en Jalisco. Y pues bueno, de verdad agradecerles a todos por este espacio en esta noche. Les vamos a estar enviando la grabación tan pronto la tengamos para que ustedes puedan acceder a ella. Y recordarles, pues nuevamente nos vamos a ver el 20-21 de abril aquí en Guadalajara. Vamos a estar en el evento de inauguración, tendremos también el domingo una conferencia y espero encontrarme con todos ustedes, estrecharles la mano, darnos un abrazo y toda la información que requieran acerca de cómo internacionalizar de manera sostenible sus emprendimientos en Estados Unidos. Se las haremos llegar a través de todo este convenio que estamos llevando a cabo entre Magna Green Group y MyEcoFest. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Bueno, muchas Gracias. feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. muchas gracias.